Buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Sí, señora. Gracias, buenos días. Eh, bueno, el Buenos programa días, académico, profe. hola Patricia, el programa académico ya está colgado ahí en la plataforma para que por favor lo revisen. Está pues totalmente cubierto, está para que lo vayan leyendo. Cada sesión tiene un artículo al cual está relacionado con el tema que vamos a trabajar. Entonces, para que lo tengan presente, por favor. Bueno, estamos aquí el día de hoy, pues porque pues, a última hora volvieron a cambiar eh, la, la fecha de la virtualidad y de la presencialidad. Vamos hoy virtual y de igual manera el viernes. No sé si lo vayan a cambiar, eso puede variar fácilmente. Eh, bien, bueno muchachos, vamos a comenzar para aprovechar bien el tiempo. Dentro del programa que tenemos, eh, bueno, algo que quiero recordarles de lo que hablamos la vez pasada, de lo de el análisis experimental del comportamiento, tengan presente, tengan presente que eh, es una estrategia terapéutica, en últimas, el análisis funcional de la conducta, que nos permite a nosotros tener la oportunidad de manejar procesos terapéuticos o se utiliza muchísimo para la parte experimental. Pero es algo muy importante. Ya vamos a mirar cómo todas las temáticas que ustedes ya conocen con respecto a, perdónenme, acá que estoy cuadrando esto para que podamos compartir y ver lo que tenemos que ver en la sesión de hoy. Permítanme, por favor. Bueno, no entiendo por qué no me deja acá cerrar. Ok. Entonces, como les decía, la idea es que nosotros tengamos como presente que el análisis experimental del comportamiento siempre va a estar muy asociado con muchas terapias o con muchas estrategias terapéuticas que utilizamos con nuestros pacientes, eh, o, o en el colegio, o en el trabajo, o eh, con cada una de las personas que de pronto estemos vinculados en un contexto psicológico terapéutico. Dentro del programa, hoy lo que vamos a trabajar precisamente es el tema del condicionamiento clásico, pero no nos vamos a quedar únicamente, porque ustedes ya lo manejan muy bien, creería yo, eh, no nos vamos a quedar en el típico experimento que hace Pablo con la salivación de los perros. Lo que vamos a mirar es un poco qué es lo que nos está planteando el condicionamiento clásico para hacer procesos terapéuticos, para hacer un análisis funcional del comportamiento. Acuérdense que el análisis funcional de la conducta lo que pretende es determinar los antecedentes, la conducta y las consecuencias. Es de qué manera funciona el contexto y la conducta de la persona. Es lo que vamos a trabajar con el condicionamiento clásico. Lo vamos a, a explicar con casos de la vida real. Por eso, cuando terminemos un poco la parte teórica, vamos a mirar una, una, un documental sobre cómo se pueden estar manejando las fobias dentro de estos procesos terapéuticos, haciendo uso de lo que tiene que ver con el estímulo y la respuesta, que en últimas es lo que nos está planteando el condicionamiento clásico. Ustedes ya saben cuáles son los conceptos básicos del condicionamiento clásico. Ahorita lo que vamos a hacer es como hacer un repaso así rápidamente, pero nos vamos a centrar un poco en cómo abordamos mediante ejemplos el condicionamiento clásico para generar modificación del comportamiento.
que en últimas es lo que pretende también el análisis funcional de la conducta, incluyendo, o que esto está incluido en todo ese análisis experimental. Cuando nosotros hablamos de ese análisis experimental, hacemos referencia a lo que yo voy a manejar en un contexto de laboratorio, en donde yo puedo eh, controlar conductas, manejar variables independientes, para generar una modificación de alguna conducta. En últimas, lo que se pretende es generar nuevos aprendizajes o modificar conductas, que es en última lo que se pretende. Entonces, para poder entrar en materia, digamos que una de las cosas importantes para entender el condicionamiento clásico y todos sus conceptos está el término de la conducta refleja, ¿sí? Si ustedes bien recuerdan, las personas, todos nosotros, tenemos una serie de actos reflejos que nos permiten a nosotros sobrevivir, ¿sí? Desde una temprana edad, en la infancia, ¿sí? Hasta pues, nuestros últimos días de existencia. Pero siempre los actos reflejos nos van a ayudar a nosotros a reaccionar para proteger nuestra vida, para proteger la vida de otras personas. Por eso se habla que es una conducta refleja. Una conducta refleja viene con nosotros, es algo instintivo, es algo que aparece sin ningún tipo de aprendizaje. Simplemente se da porque nos ayuda, como les digo, a salvar nuestra vida. Conductas reflejas hay muchas, ¿sí? Si nosotros nos acordamos un poco, aquí mirando un poco a este perrito que aparece acá en esta imagen, eh, si nosotros vemos la conducta de un perrito que tiene un mes de nacido, 2 meses, 3 meses de nacido, el perrito antes de acostarse a dormir un rato, digámoslo así, eh, el perrito da como 2 o 3 vueltas y luego se acuesta. Digamos que esos son conductas que vienen improntadas, que vienen totalmente desde su eh, cadena genética, desde sus respuestas, y no fue aprendida. Digamos, es algo instintivo, ¿sí? Es algo que como lo mencionaba ahorita, tiene que ver con la impronta. La impronta es un término muy acuñado a la etología, y pues el etólogo Conrad Lorenz es el que ha trabajado muchísimo esas conductas que vienen ya sin ningún tipo de aprendizaje, simplemente aparecen porque son instintivas. A nadie, ningún perro adulto le enseñó o se tomó su tiempo para enseñarle al cachorro a que diera 3 vueltas antes de acostarse. Eso es un acto reflejo perdón, eso es una conducta refleja que viene con nosotros. Por eso dice allí, para entrar en el concepto del condicionamiento clásico, ya les voy a explicar por qué se habla de ese condicionamiento clásico y de la conducta refleja, o para dónde llegamos, o para dónde vamos a llegar. Entonces dice que la conducta refleja es una respuesta automática, instintiva, como lo he planteado, e involuntaria que ocurre como reacción a un estímulo, ¿sí? Entonces, ahí vemos nosotros también en la otra imagen un niño pequeño, recién nacido, que la mamá lo alza y el niño abre los brazos como a nivel de protección. Es como buscando lograr el equilibrio, porque el niño pues siente una sensación, valga la redundancia, de pérdida del equilibrio. Entonces, eso tiene que ver muchísimo con los procesos de aprendizaje que planteaba Pablo en su condicionamiento clásico. Es decir, que para poder mirar un poco los cambios comportamentales, el psicólogo en terapia o el científico en el laboratorio debe prever cómo se encuentra el sujeto de investigación.
Puede ser una rata, una paloma, o puede ser en el contexto terapéutico una persona. Debemos saber cómo está esta persona en un aspecto neurológico. Está con todas las conductas de entrada para poder responder a un proceso terapéutico, por decir algo, eh, tiene desarrollado bien su sentido auditivo, tiene desarrollado su sentido visual, su sentido táctil. Entonces, ese tipo de momentos se ha presentado pues, como una forma de, de, de facilitar los procesos terapéuticos, ¿sí? O de facilitar eh, los experimentos en laboratorio. Ustedes recuerdan a Pablo con su famoso perro y su salivación, pues él tenía que tener una condición bien particular para que el perrito salivara, ¿sí? Y esa condición no es otra más de que el perrito anteriormente esté deprivado de alimentos. Si el perrito no tiene hambre, seguramente yo le puedo mostrar una, una jugosa carne bien llamativa y olfativamente para los perros, muy deliciosa, entonces no respondería. Entonces debe tener unas condiciones biológicas que le permitan al perrito responder a ese estímulo, que en este caso es la carne, ¿sí? Entonces cuando el perrito ve, huele la carne, observa y ve la carne, y toma el olor de la carne, pues igualmente empieza a salivar. ¿Pero por qué? La condición necesaria para que eso se presente de esa manera en laboratorio, pues la idea es de que tenga hambre, ¿sí? Entonces, habría que mirar cómo nosotros empleamos todo ese tipo de circunstancias para poder generar respuestas en los procesos terapéuticos o en los procesos de laboratorio, ¿sí? Entonces, digamos que es importante que entendamos eso y por eso, acá en la segunda diapositiva, perdónenme que se las presente así, pero se presentó una falla en esta plataforma, pero bueno, aquí vamos. Entonces, digamos que ese acto reflejo, ¿sí? Que estoy mencionando, este tipo de conducta se basa siempre en un circuito neural, ¿sí? Y ese circuito neural, pues es lo que va a conectarse permanentemente y nos va a mandar a hacer una serie de conductas, ¿sí? Nos manda a responder, es un acto reflejo, que es lo que llamamos. Y por eso la imagen que les presentaba ahorita del niño, eso es un acto reflejo, es un acto que nace o aparece a partir de la supervivencia innata de un ser vivo. Por eso dice que permite que el organismo responda inmediatamente, de una manera muy rápida, a ciertos estímulos, sin necesidad de que sea un procesamiento consciente o que se haya dado un aprendizaje. ¿Ven? Entonces, ahí estamos explicando todo ese tema de la conducta refleja, del acto reflejo, que tanto es importante para que se dé un proceso terapéutico o para que se dé la respuesta en laboratorio, ¿sí? Por eso les explicaba de que si el perrito que trabajó con Pablo allá en el laboratorio no tuviese hambre, seguramente el perrito se pone a hacer otro tipo de cosas, como echarse a dormir, como acicalarse, eh, o de pronto husmear por ahí, caminar por ahí, por el salón donde está el experimento, pero no va a responder. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Para que el perrito responda, pues lo depriva de alimentos. Y al deprivarlo de alimentos, pues claro, le presentamos una muy jugosa y deliciosa carne que huele delicioso, pues el perrito inmediatamente va a tener esa respuesta, ¿sí? Y ese también, en cierta manera, es una respuesta a ese estímulo que le está presentando, en este caso, el investigador. Entonces, para poder entender un poco
el tema de los diferentes actos reflejos, aquí ya les menciono algunos. Como les decía, eso se vienen presentando desde una temprana edad del recién nacido hasta eh, toda la vida en últimas, ¿no? ¿Sí? De hecho, acuérdense que yo les dije que esto era o estaba relacionado con el aspecto neuronal, con esa conexión neural, ¿sí? Entonces, cuando la persona viene con una dificultad, cuando la persona presenta una dificultad, cuando el niño presenta ya una dificultad, aquí nos van a decir, por eso, no sé si ustedes tengan hijos, las señoritas que ya tengan bebés, que tengan hijos, sabrán lo que les dice a ustedes los médicos, los pediatras, en donde empiezan a decirle que esté pendiente de este tipo de reflejo, tenga pendiente si responde a este tipo de estímulos, ¿ven? Porque ahí esos estímulos o esas conductas reflejas nos dicen a nosotros, el niño, cómo viene, el recién nacido, cómo está preparado para poder generar aprendizajes. Y esto lo trabajan muchísimo hoy día los pediatras. Los pediatras están muy pendientes desde el momento que la mamita se entera de que está en embarazo hasta eh, los primeros años de vida del niño. Pero le dicen o le dan una serie de recomendaciones a nivel médico, a nivel nutricionista, a nivel dietético o dietista, para que el niño tenga cierto tipo de beneficios, ¿no? Para que si está faltando algo, se le brinde esa vitamina o esa proteína, ¿sí? O esa estimulación. Acuérdense de que los niños eh, en útero, los bebés en útero, ¿sí? Pues ellos responden ya a estímulos, ¿sí? Responden a la voz de la mamá, responden a la luz, ¿sí? Responden al tacto cuando la mamá acaricia su vientre o cuando el papá también le da cierto tipo de golpeo al vientre de la mamá. Entonces, hay una serie de características importantes en donde nosotros debemos estar evaluando para poder mirar cómo viene este niño, para mirar los procesos de aprendizaje que puede presentar, buenos, regulares o malos, ¿sí? ¿Se le facilita el aprendizaje o no se le facilita? ¿Sí? ¿Por qué se demora tanto o por qué lo hace rápido? Entonces aquí empiezan a mirar cada uno de estos actos reflejos. Aquí les menciono algunos que no son exclusivos de los pequeños, sino de todos nosotros, ¿no? Acá está el reflejo rotuliano, que es el reflejo en la rodilla, que es cuando a nosotros nos dan un golpecito eh, en el tendón, debajo de la rótula, la pierna se extiende involuntariamente. ¿Ven? Este reflejo, ahí notan la descripción, nos ayuda a mantener el equilibrio y la postura, ¿sí? Entonces ahí vemos como la necesidad de entender ese reflejo rotuliano, ¿sí? Posteriormente hablamos del reflejo de retirada, entonces es algo que realmente lo hemos hecho nosotros cuando sentimos que nos estamos quemando o estamos sintiendo un corrientazo, nosotros no nos vamos a quedar con la mano ahí en la candela o con la mano ahí en el switch, sintiendo la descarga. Inmediatamente ese sistema neural nos manda una respuesta inmediata en milésimas de segundo y esa respuesta nos hace quitar la mano. O sea, eso es ya, o sea, eso no se toma un minuto, porque un minuto ya sería catastrófico. Entonces, ese reflejo de retirada, por eso dice que si alguien toca un objeto que está caliente, automáticamente retiramos la mano, sin pensarlo. Por eso se dice que es una respuesta a un estímulo que se presenta en un momento determinado, ¿sí? Pues obviamente el retirar la mano
de la candela o del cable que está pelado, pues nos protege de electrocutarnos, nos protege de daños mucho más severos por la quemadura, ¿sí? Entonces realmente es algo interesante. Y si la persona pues tiene ese tipo de, o no presenta ese tipo de conducta, pues hay que mirar ahí el umbral de, de, eh, de resistencia que tanto la persona puede estar soportando el dolor. Hay gente que le gusta sentir demasiado dolor, pero eso pues también no es que sea algo bueno, ¿sí? Porque ya si miramos otros contextos, ya se tendría que evaluar un poco si esta persona tiende a ser un poco masoquista o no, ¿no? Entonces, es como mirar un poco el contexto y esto es también lo que nos dice el análisis funcional de la conducta, en donde tenemos que mirar el contexto donde está ocurriendo la conducta y cuál tipo o qué tipo de conducta es la que se está presentando, ¿sí? Entonces, lo más normal es que retiremos la mano donde estamos recibiendo ese excesivo calor. Nos estamos quemando. Por eso aquí ven ustedes, cuando alguien está quemándose, pues se presenta pues como una reacción inmediata, ¿sí? El reflejo pupilar, al entrar a un lugar con mucha luz, cuando nosotros estamos viendo una película y está totalmente oscuro y de pronto prenden las luces o salimos eh, al exterior, entonces, pues obviamente, pues el reflejo pupilar es de que las pupilas se contraen porque pues tenemos que adaptarnos de una manera eh, digámoslo, simultánea a ese espacio en donde estábamos en oscuridad total y el ojo tiene que adaptarse, la pupila tiene que adaptarse, ¿sí? Ese reflejo es crucial para proteger nuestra retina y mantener una visión adecuada, ¿sí? Entonces, ahí vemos nosotros que lo mismo pasa con ese tipo de situación. O cuando nosotros tenemos, no sé si me estoy adelantando, de pronto lo vaya a mencionar en la otra diapositiva, pero pues lo voy a mencionar, que está muy relacionado con este reflejo pupilar y es cuando sentimos que me estoy haciendo daño con algún objeto punzante en el ojo, lo que yo hago es echarme para atrás, ¿sí? O lo que hace el organismo es responder con el lagrimal para que yo proteja también lo que tiene que ver con la pupila, con mi parte visual, con mi órgano visual. ¿Ven? Entonces, siempre va a haber, o lo que se espera que haya, es de que se proteja el organismo según lo que está sucediendo. Entonces, tenemos ese reflejo rotuliano, ese reflejo de retirada y el reflejo pupilar. Luego, tenemos el reflejo de succión que se presenta muchísimo en el recién nacido, y acá el hecho de que el niño, perdón, de que el niño eh, no tenga este reflejo de succión, pues ya vamos a tener dificultades en procesos de aprendizaje, en adaptación o en adaptabilidad a contextos escolares, ¿sí? Ya hay que mirar si ya la no presencia de este reflejo de succión hace que se tenga que mirar eh, neurológicamente un, un atraso en el desarrollo, ¿sí? Hay que mirar, o sea, el hecho que ahorita los niños cuando salen prematuros, hay que mirar qué tanto los niños tienen esos diferentes tipos de reflejos que deben estar asociados según su, su momento de nacimiento, ¿sí? Ahora, cuando nosotros miramos ese reflejo de succión,
lo que pretende es de que el niño pueda desarrollar una conducta de alimentación, ¿sí? Porque el niño lo que hace es, si ustedes le colocan o han hecho el ejercicio de colocarle la punta del dedo índice en la mejilla del niño, lo que el niño hace es también tener un reflejo de búsqueda porque gira su carita para colocar su boca en el dedo. El dedo, digámoslo, es lo que le está generando ese estímulo, ¿sí? Le está estimulando cuando toca la piel del el mentón o la mejilla del bebé, lo que hace es que el niño tenga ese reflejo de búsqueda, ¿sí? El reflejo de succión es precisamente también relacionado con la supervivencia, porque, como lo dice allí, los bebés tienen un reflejo natural que les hace o les permite succionar cualquier objeto, ¿sí?, que se le coloque en la boca. Y eso, pues en última, lo que permite es la alimentación, ¿sí? Cuando ni el reflejo de búsqueda ni el reflejo de succión están desarrollados adecuadamente, hay que ver, hay que ver qué es lo que está sucediendo para tratar de que se genere. No es que nos demos cuenta que está fallando el niño en esas tareas que son muy importantes para su supervivencia posterior, eh, sino que reaccionemos para que actuemos precisamente con el beneficio de lo que tienen los niños, entre comillas, normales, que pueden responder con cada uno de esos reflejos, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo en los procesos que se tienen que evaluar para que haya una modificación de conducta en procesos de terapia, pues tenemos que tener en cuenta absolutamente todo esto. En la siguiente diapositiva, pues miramos un poco ya el tema de lo que es los conceptos básicos del condicionamiento clásico, que ustedes obviamente ya lo manejan. Pero lo que yo no quiero es de que nos quedemos únicamente en el concepto de lo pavloviano, sino que lo aterricemos o lo asociemos muchísimo más con el tema terapéutico, con lo que nosotros debemos trabajar y es la modificación de conductas. Entonces aquí así miramos rápidamente lo que es el estímulo incondicionado. Es un estímulo que aparece naturalmente y que, y genera una respuesta sin necesidad de aprendizaje. Es un estímulo que se le generó a la persona o al animalito, ¿sí? Entonces, acá el ejemplo que nos dan es la felicidad que sentimos al consumir un alimento delicioso, ¿sí? Entonces, ese estímulo incondicionado de un postre que nos encanta, pues obviamente nos genera muchísimo agrado. La felicidad sería como la respuesta, ¿sí? ¿Sí? O sea, fíjense qué es lo que sentimos, la felicidad, ¿sí? La respuesta incondicionada, pues, es la reacción automática que provoca inmediatamente la presenta el estímulo incondicionado. En este caso sería la sensación de felicidad, que es la respuesta incondicionada, ¿sí? O sea, de un momento a otro nos aparece ese pastel, ese postre, ese bizcocho, lo que sea, lo que ustedes quieran, pero nos genera una respuesta incondicionada que es la sensación de felicidad. O sea, nosotros creo yo que ustedes saben, cuando ustedes sienten felicidad, ustedes identifican inmediatamente en su organismo qué está pasando. Ustedes saben cuando están felices, ustedes saben cuando están tristes, ustedes saben cuando están de mal genio, ¿sí? Cuando están enojados, ustedes lo saben, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos esa sensación de felicidad cuando nos presentan ese estímulo incondicionado, ¿sí? Luego, pues aparece el estímulo neutro, un estímulo que inicialmente no provoca nada, no provoca absolutamente nada. Entonces, ahí el ejemplo que nos dan es, nos colocan el estímulo, una marca, por ejemplo, Nike o Volkswagen, ¿no? O sea, pues ese estímulo por sí solo no genera nada, ¿sí? Por eso se llama que es neutro,
¿sí? No genera absolutamente nada en nosotros. Ni nos da tristeza, ni nos da felicidad, ni nos da enojo, porque es un estímulo que apareció de la nada. Un estímulo que está ahí presente, pero que realmente no nos está generando ningún tipo de problema. ¿Ven? Y aquí entonces, luego de la presentación, aquí es donde empieza a presentarse la asociación, que es lo que trabaja el condicionamiento clásico, ese asociacionismo entre el estímulo incondicionado más el estímulo neutro, ¿sí? Entonces presentamos constantemente eh, el postre con el logo, ¿sí? Postre, logo, postre, logo, postre, logo. O sea, muchas veces estamos asociando el estímulo incondicionado con el estímulo neutro, ¿sí? Posteriormente vamos a presentar el estímulo neutro solo, sin el postre. Entonces, ahí vemos nosotros que la respuesta de la persona es la felicidad. Es decir, que le presentamos el estímulo neutro, se lo presentamos solito sin el postre, y ahí mismo tenemos realmente la respuesta condicionada. La respuesta aprendida que se produce ante el estímulo condicionado. Por ejemplo, sin sentir felicidad va a ver el logotipo de una marca, ¿sí? Entonces, cuando ya vemos el logotipo, sentimos la felicidad. ¿Ven? Por eso dice que en el estímulo condicionado, un estímulo neutro, tras repetidas asociaciones con un estímulo incondicionado, comienza a provocar una respuesta similar a la respuesta incondicionada. Pero solo y solo si se presentan en, en una contingencia corta. Es decir, de que yo presento el estímulo eh, incondicionado con el estímulo neutro en una cercanía de tiempo muy corta. O sea, si yo voy a presentar el estímulo incondicionado muy demorado al estímulo neutro, pues no va a haber aprendizajes, no va a haber asociaciones. Entonces debe esta presentación repetida de la asociación entre el neutro y el estímulo incondicionado solamente va a generar respuesta incondicionada, perdón, solamente va a generar una respuesta condicionada si lo asociamos muchas veces y esa contingencia es corta en el tiempo, ¿sí? Contingencia o contingente es que se presenta el estímulo y se presenta inmediatamente el estímulo neutro. Cortica en el tiempo, ¿sí? Mejor dicho, enseguida, ¿sí? Entonces, ahí vemos los conceptos básicos de los que nos planteaba Pablo en lo que tiene que ver con condicionamiento clásico, ¿sí? Y esto es lo que ustedes conocen ya del estímulo incondicionado, que genera una respuesta incondicionada de la salivación del perrito. Pero recuerden, por favor, de que el perrito debe estar en una condición de hambre, que es lo que llama uno deprivado de alimentos. Debe tener esa condición en este caso, ¿sí? Porque si el perrito presenta saciación, como se conoce, pues entonces el perrito no va a responder a la carne, no le va a importar. Por eso lo que hacía Pablo antes de iniciar su experimento era ver cómo el perrito llegaba en sus condiciones biológicas, en sus condiciones neuronales, con sus actos reflejos, ¿sí? Todo eso. Y lo más importante en este caso, o no menos importante, es el tema de que llegue deprivado de alimentos, ¿sí? Se presenta la campana como un estímulo neutro, no hay respuesta, ahí lo vemos nosotros, ahí aparece el estímulo que es la campana, el sonido pues de la campana, ¿sí? Luego asociamos comida y campana, ¿sí? Y aquí vemos que estamos relacionando contingentemente
o asociando contingentemente el estímulo incondicionado con el estímulo neutro, nos genera una respuesta incondicionada, ¿sí? Y después, únicamente demostrarle la campana, ¿sí? Ya el perrito va a salivar, porque sabe que después de la campana viene la comida, ¿sí? Entonces ya únicamente con sola presentar la, la campana, el perrito saliva. Entonces ahí vemos nosotros claramente cómo se está presentando ese estímulo, eh, ese condicionamiento eh, pavloviano de asociación de estímulo-respuesta. Fíjense que aquí estamos, ustedes saben de que en el conductismo se trabaja muchísimo todo lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje basados en el condicionamiento clásico, estímulo-respuesta, pero también los procesos de aprendizaje con el condicionamiento operante de respuesta-consecuencia. ¿Sí? Entonces, ambos se utilizan para generar modificación de comportamientos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta allí, señoritas, caballeros. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Sí, señor profe. Listo, Natalia, gracias por tu respuesta. No sé, ¿hay alguna pregunta al respecto? ¿Me informan, por favor, si la hay? ¿O todo está claro hasta allí? No, señor, ninguna pregunta. Listo, Patricia, muchas gracias. Listo, entonces, continuemos para que veamos ahorita el otro, el documental que quiero que veamos, para que veamos cómo se presenta un poco este tipo de asociación por estímulos, presentación de estímulos para generar cierto tipo de respuesta, ¿sí? Entonces, acá, en el condicionamiento clásico, es un tipo de aprendizaje en el que una respuesta natural asocia a un estímulo neutro, de tal manera que el estímulo neutro llega a evocar una misma respuesta. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y esto se utiliza muchísimo, como le he venido diciendo, se los he comentado, en contextos terapéuticos. Nos ayuda muchísimo, por eso es que uno tiene que aterrizarlo en un contexto más profesional, en un contexto más de consulta clínica o de, o de contexto educativo, o de contexto laboral, o de contexto penitenciario, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero hay que hacerlo de una manera muy estructurada, muy organizada, y por eso el análisis funcional de la conducta, junto con el análisis experimental del comportamiento, nos coloca todas estas condiciones psicológicas y emocionales que debemos tener en cuenta para poder manejar los procesos, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta, por eso les hice yo la introducción de los actos reflejos y de las conductas reflejas que debemos tener en cuenta para que las cosas fluyan de una manera mucho más natural, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos un poco, eh, digamos, los procesos terapéuticos, cuando nosotros hablamos de la terapia de la desensibilización sistemática, ahí estamos empezando a utilizar la asociación de estímulos. Ahí estamos, por ejemplo, en este método, una persona con fobia a las arañas es gradualmente expuesta a la fuente de su miedo, que en este caso es una araña. Entonces, hay dos opciones. Hay una terapia que se llama, pero es muy aversiva, esa terapia es una terapia que se llama flooding o inundación. Y esa terapia lo que hace es meter sin que la persona pueda evitar ni escapar con el objeto temido. Entonces, con esta inundación, yo lo que hago es meter a una persona que le tiene miedo a las arañas en un cuarto en donde no puede escapar. Imagínense la condición tan adversa, tan negativa, muy adversa para esa persona. O sea, podría darle un infarto. Por eso uno tiene que estar viendo cómo está en cuanto a su salud la persona.
No sea que le erradiquemos de raíz el miedo, pues matándolo, ¿no? Pues obviamente es algo supremamente delicado y por eso nosotros como psicólogos debemos conocer todo este tipo de manejo porque esto es ético, porque esto es algo que si yo no lo manejo bien y yo causo más daño, a mí me pueden demandar, ¿sí? Porque generé una problemática grandísima en el paciente, ¿sí? Es el famoso chiste en donde dicen que yo entré con un tic y después de las terapias salí con 4. ¿Ven? Entonces, realmente lo que uno debe tener en cuenta es cómo yo voy a plantear, por ejemplo, esta terapia de la desensibilización sistemática. Aquí lo que yo voy a hacer es generar una serie de estrategias graduales, una serie de estímulos graduales en orden de importancia. ¿Cuál es el estímulo que más le teme al que menos le teme? ¿Sí? Por eso dice, es gradualmente expuesta a la fuente de su miedo, ¿sí? En un ambiente controlado y seguro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en la terapia de la desensibilización sistemática? Lo que nosotros hacemos es generar una imagen inicialmente de una araña por un tiempo particular, ¿sí? Luego un video, le permitimos a la persona que vea un video, eventualmente la presencia de una araña real, ¿ven? Entonces, ahí vemos nosotros cómo la persona la estamos preparando para que se habitúe, ¿sí? A ese estímulo nocivo, ¿sí? La exposición repetida y controlada ayuda a que el miedo asociado, o sea, la respuesta incondicionada disminuya. ¿Ven? ¿Por qué? Pues porque antes le presentaba el estímulo incondicionado, que era la araña, y le generaba la respuesta incondicionada, que era el gritar o el llorar, o sea, todo ese miedo, o el paralizarse. Entonces, yo lo que voy a hacer es empezarle a mostrar que ahí sería el estímulo neutro, ¿sí? Una imagen de una araña, ¿sí? ¿Ven? Y ya después ya no le muestro la araña en la imagen, sino en un video. Esto puede tomarse el tiempo que tenga que tomarse, puede ser, no sé, 2 días, una semana, eso dependiendo de la fobia que tenga la persona. ¿Qué tan fuerte es esa fobia? Y uno tiene que mirar con un cuestionario que evalúe las fobias, qué tan fuerte está esa fobia. Porque si es algo supremamente que le afecta fuertemente, pues entonces la persona realmente no nos puede trabajar, ¿sí? Entonces la situación está inmersa en ese sentido de que en la terapia de la desensibilización sistemática, por eso se habla de que yo sistemáticamente la voy llevando a que vaya reduciendo el miedo a la araña, ¿sí? Fíjense que esto es algo muy terapéutico y eso es algo muy que se lleva de la mano de de cómo estoy controlando los estímulos, ¿sí? Y yo estoy con la paciente o con el paciente monitoreándole su ritmo cardíaco, le estoy diciendo, venga, maneje bien la respiración, no se me acelere, mire que ya lleva usted un tiempo observando la araña en una foto y realmente a usted no le ha pasado absolutamente nada, ¿sí? Porque uno tiene que evaluar con el paciente, con la persona, o con quien sea, ¿sí? Uno tiene que evaluar cómo se está presentando la situación, ¿sí? ¿Qué tanto es el nivel de fobia o de miedo que tiene la persona? Entonces yo lo que le puedo hacer como una evaluación para que él me califique o ella me califique de 1 a 100, qué tanto es el nivel de miedo que tiene con la araña. La persona me dice, no, pues, yo veo una araña y me desmayo. Quiere decir de que es un nivel muy alto de miedo, ¿sí? De 1 a 100 podría ser 98, ¿sí? ¿Y por qué yo tengo que evaluar eso? Porque es que después del proceso terapéutico yo vuelvo y le pregunto a la persona, después de haberle hecho una presentación de la imagen de una araña a la persona. Entonces ya la persona,
después de varias presentaciones de la imagen, le pregunto, bueno, qué tanto miedo ahora tiene? Si antes estaba en 98, ahora está en 90. Ah, bueno, está alto, pero igual ha disminuido. Y luego le presento el video, ¿ven? Entonces yo voy de la mano con el paciente para que haya esas modificaciones de conductas, ¿ven? Esto es lo que nosotros tenemos que aprender para poder generar un aprendizaje, valga la redundancia, en las nuevas conductas, en la modificación de las conductas para que se disminuya lo que me afecta a mí. Entonces, tengo miedo de volar en avión, tengo miedo de hablar en público en clase, entonces yo tengo que mirar estrategias que me permitan a mí utilizar la terapia de la desensibilización sistemática y esta está asociada con el condicionamiento clásico. ¿Por qué? Porque estamos presentando estímulos que generan cierto tipo de consecuencias. ¿Tienen alguna pregunta de esta terapia? Por favor, me dicen. No, profe. ¿Está claro, Cristian? ¿Alguna pregunta? Me dicen, por favor. Sí, señor, se entiende que pues la terapia va por el lado de una adaptación progresiva como al paciente, ¿no? Al estímulo que le Al genera. estímulo, al estímulo temido. Es Exacto. sí, digamos que es una presentación progresiva, como usted lo dice, Cristian, pero aparte de esa, perdóneme un instante, por favor. Carlos Andrés, buenos días. Bien, sí, señor, aquí en clase, cuéntame, por favor. Sí, sí, Paula, sí, claro, el espacio es pequeño, el espacio es pequeño, 4 por 4. Consideraste que no era viable. Sí, claro. Ven, Carlos Andrés, discúlpame, Carlos Andrés, pero con respecto a las salas de cine, tampoco lo asumimos porque las salas de cine, la presentación es perdón, únicamente, ¿cierto? Sí, no, aparte, yo hablo con el señor para que hagamos esa. Sí, sí, era máximo, creo que era como 1.200.000, creo. Pero déjame, yo hablo con el señor y te cuento. Listo, listo, Carlos Andrés, chao. Bueno. Sí, lo que Cristian decía, discúlpenme por favor, lo que Cristian decía, nosotros lo que hacemos es llevar a la persona progresivamente a que genere respuestas mucho más adaptativas, ¿sí? Que me permitan realmente disfrutar de un trabajo fuera del país, porque me va muy bien, pero como yo le tengo miedo al avión, entonces tengo que hacer este tipo de terapia, ¿sí? Para eso nos ayuda muchísimo el condicionamiento clásico. Jimena, cuéntame, por favor. Profe, o sea que referente, digamos, en específico al miedo a las arañas también tiene que ver con un tema evolutivo, ¿cierto? Ah, explícame un poco cuando hablas de un tema evolutivo. Digamos, a raíz de la evolución del ser humano, ¿no? A la supervivencia, se podría decir. Sí, pero, a ver, yo te lo voy a colocar en este contexto. O sea, por ejemplo, voy a hablarte de mi experiencia personal. Yo le tengo fobia a los alacranes, ¿sí? Yo le tengo mucho pavor a eso, ¿sí? ¿Qué tanta probabilidad de que aquí en Bogotá yo consiga un alacrán? Muy baja, supremamente baja, porque este territorio no es de alacranes, a no ser que yo vaya al zoológico Santa Cruz, ¿sí? Pero es allá. Pero en el contexto en donde yo estoy, aquí en Bogotá, nunca
jamás me voy a encontrar un alacrán. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que uno mira? Cuando uno presenta esa parte de lo que tú dices de lo evolutivo, yo adquirí ese miedo por una experiencia traumática, ¿sí? ¿Qué hace, qué hago yo para sobrevivir? Pues evitar o escapar del objeto temido, ¿ven? Entonces, cuando yo hago la terapia de la desensibilización sistemática, estoy llevando al paciente de la mano a que se adapte a ese miedo, o más bien que ese miedo se disminuya, ¿sí? Y le estoy diciendo, mire, usted está ahora presente con respecto a esto y fíjense que a usted no le ha pasado nada. En el condicionamiento clásico o en el conductismo, la relación estímulo respuesta o respuesta-consecuencia, ahí ya de la mano estamos trabajando un poco también la parte cognitiva. Porque fíjense que yo les estoy diciendo, yo le estoy presentando al individuo, a la persona, una imagen de una araña, un video de una araña y luego la presencia de una araña real, ¿sí? Entonces, esas tres opciones yo se las voy presentando y de últimas le voy preguntando al paciente, a la persona, dígame qué está sintiendo usted, dígame cuáles son sus pensamientos, a qué le tiene miedo, qué le está pasando ahorita mismo. Entonces él se va a dar cuenta que esas hipótesis que él tenía se van derrumbando, se van desconfirmando. Entonces, ahí lo que hacemos es generar un proceso mucho más favorable para la persona. Pero como les digo, eso es un trabajo, o sea, yo tengo como terapeuta estar seguro de que esto que está pasando, de que ha mejorado, de que antes él tenía miedo a las arañas del 100% o 98%, y luego de varias sesiones, yo evalúo cómo es el miedo ahorita que tiene, señor tal, señorita fulanita de tal. Ah, no, ahorita tengo un miedo del 70%. ¡Wow! Lo hemos mejorado. De hecho, aquí va de la mano también cómo yo le estoy, y acá las dos, el condicionamiento clásico con el operante se mezclan porque yo inmediatamente le refuerzo todo el cambio que ha tenido el paciente. ¿Ven? Entonces, sí, claro, la evolución lo que nos permite a nosotros es de que la persona logra adaptarse en un contexto en donde se presenta el estímulo temido. Porque si el estímulo temido para mí está a kilómetros de distancia, acá en Bogotá no voy a encontrar un alacrán. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, creo yo que esa evolución lo que nos permite a nosotros es de qué manera yo estoy modificando esos pensamientos negativos, cómo estoy haciéndole frente a esos objetos temidos, manejando un poco ese miedo, porque cuando nosotros hablamos de fobia, ya es una respuesta paralizante, ya es una respuesta que la persona puede perder el conocimiento, se desmaya, y eso suele suceder. Entonces yo tengo que mirar un poco cómo es que se está presentando la circunstancia de la persona, cómo se está presentando, y a partir de que ya empiezo yo a trabajarle a él o a ella, estoy empezando a ver la disminución de la problemática. ¿Ven? No sé si me hice explicar, señorita. Me Sí, hice señor. entender. Gracias. Ah, con gusto. Listo. Entonces, este es un ejemplo de cómo utilizamos ese tema del condicionamiento clásico. Otro que nosotros podemos generar ese contracondicionamiento. Si nosotros estamos hablando de que el condicionamiento se presentó por la asociación de un estímulo incondicionado con un estímulo neutro, luego de varias asociaciones, pues lo que yo tengo que hacer es dejar de presentar alguno de los dos. O sea, acuérdense que antes yo lo presentaba seguido. Estímulo incondicionado, neutro. Estímulo incondicionado, neutro. O sea, era la asociación seguida, el uno con el otro. ¿Sí? Y se generaba la respuesta condicionada.
Para generar el contracondicionamiento es precisamente dejar de presentar el estímulo neutro, que es lo que nos dice acá. Este es un proceso en donde una respuesta emocional negativa, como el miedo, se asocia con un estímulo positivo, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es, después de presentarle el objeto temido, que es la araña, ahora se lo voy a presentar con con otro estímulo, que es mucho más agradable, ¿sí? Por eso dice allí, por ejemplo, si una persona tiene fobia a los perros, se puede presentar un perro amistoso mientras está en un estado emocional positivo, ¿sí? Como escuchando también música relajante. Entonces, ahí yo voy asociando nuevos estímulos, ¿sí? En donde yo lo que hago es de que la persona cambie ese esquema de pensamiento. Con el tiempo, el perro se comenzará a asociar con sentimientos positivos en lugar del miedo. Esto fue, si ustedes recuerdan, el caso de por qué expulsaron a Watson de la Asociación de Psicólogos, pues precisamente porque él trabajó en experimentos, el caso del niño Albertico, que él lo que hizo fue, el niño no le tenía miedo a los peluches y el niño actuaba fácilmente con los peluches, le gustaban los peluches, acariciaba los peluches, jugaba con ellos. Entonces lo que hizo Watson, que como les digo, eso hizo que lo expulsaran de la Asociación de Psicólogos, porque se puso a experimentar con el niño, qué pecado con el niño. Entonces Watson lo que hizo fue, cuando se presentaba el osito de peluche, ¿sí? Le pegaba a una lámina un martillazo impresionante. Entonces, ¡pam! Durísimo. Claro, el niño se asustó. Y lo hacía nuevamente. ¡Pam! ¿Sí? Y así, solamente presentándole la lámina, el niño respondía con miedo. ¿Ven? Entonces, para generar ese contracondicionamiento, ahí vemos el ejemplo de que cuando yo veía un conejito, yo sentía miedo. ¿Sí? Entonces, se empezó a presentar un estímulo positivo, agradable, ¿sí? Con caritas sonrientes, con caritas agradables. Entonces, ahí el asunto es de que después de varias asociaciones, ya no se asocia el peluche con el miedo. Ahora se asocia el peluche con una carita sonriente. ¿Sí ven? O sea, inicialmente se presentó el condicionamiento. Ahora lo que estamos haciendo es generar un contracondicionamiento. ¿Ven? Entonces, con el tiempo, en el ejemplo que nos dan acá, el perro se comenzará a asociar con sentimientos positivos en vez de negativos. Y antes nos generaba miedo el perrito, ahora nos está generando tranquilidad. ¿Ven? Este es otro ejemplo de cómo en procesos terapéuticos utiliza uno el condicionamiento clásico para generar modificación de conductas. ¿Es claro el contracondicionamiento, señoritas, jóvenes? Sí, señor, profe. Señor profe. Profe, lo del contracondicionamiento viene siendo lo mismo como el emparejamiento o es diferente. No, es diferente. El emparejamiento son dos estímulos que se presentan a la vez, ¿sí? El emparejamiento es qué me está generando un estímulo con este, y lo que yo hago es presentar los dos estímulos a la vez y generamos una respuesta o de miedo o una respuesta adaptativa. La cuestión con el emparejamiento es de que yo lo que estoy haciendo es generar en la persona la opción digámoslo así, como de escogencia, ¿sí? Por alguno de los dos. Vamos a mirar ahorita un ejemplo, pues precisamente de ese tema del emparejamiento como
como estrategia para modificar comportamiento. Permíteme termino esto y ya miramos ese tema del emparejamiento para que podamos nosotros modificar conducta. Bueno, ahora, la terapia de aversión es otra forma de manejar un poco el condicionamiento clásico en lo que tiene que ver con la asociación de estímulos, ¿sí? Y esto sí que se trabaja muchísimo en las adicciones, ¿sí? Pero para que la gente le cueste, tiene que ser algo aversivo, así tal como se menciona allí, algo aversivo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de ese tema, de la terapia de aversión, lo que yo hago es que esa técnica, que también hace parte de ese condicionamiento clásico, en donde se asocia o asociamos un comportamiento indeseado, en este caso como el fumar, ¿sí? Conozco mucha gente que fuma 3, 4 paquetes de cigarrillos al día, ¿sí? Obviamente ustedes saben de que esa conducta pues genera una serie de enfermedades gravísimas, genera que la ropa le huela a nicotina, que el aliento de esa persona sea maluco, es supremamente incómodo, ¿sí? Pero como aquí ya hay algo que el organismo le está diciendo a la persona, necesito la nicotina. O sea, el síndrome de abstinencia que presenta los adictos a la nicotina es fuerte. Entonces, necesitamos generarle esa terapia aversiva para que la persona realmente deba dejar o tenga que dejar porque no tiene otra opción, ¿sí? O deja de fumar o deja de fumar, ¿sí? Entonces, eh, miremos este ejemplo, ¿sí? Se podría administrar un medicamento que causa náuseas, pues cuando nosotros asociamos negativamente el deseo de fumar, ¿sí? Entonces, esto lo utilizan muchísimo, eh, por ejemplo, cuando nosotros vemos en esta terapia aversiva, nosotros vemos de que la persona eh, simplemente está fumando frecuentemente, es ese comportamiento indeseado, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es de que esta persona, al suministrarle un medicamento, cuando se sienta, digamos, el contacto con los químicos de la nicotina, pues se va a generar un malestar físico. Entonces, normalmente a estas personas hay que engañarlas porque eso se le dice a la esposa o se le dice al hijo o se le dice al esposo, mire, esto se lo tiene que dar usted con una bebida para que cuando él vaya a fumar o ella vaya a fumar, sienta ese malestar físico. O sea, va a tener una sensación de náuseas, de vómito cuando la persona fuma. Cada vez que esa persona vaya a fumar, va a sentir eso, ¿sí? Si no lo hacemos de esa manera, estoy seguro de que la persona no lo hace. O sea, la persona, pues a quién le va a gustar sentirse mal? A nadie. Entonces, pues en cierta manera la gente lo que hace es engañar a la persona que deseamos que tenga esta terapia de aversión, ¿sí? Porque pues eso es lo que no está bien. Si ustedes recuerdan, la película esta de la naranja mecánica que la utilizan muchísimo para, para explicar todo este tema de la modificación del comportamiento. Ustedes recuerdan que estos vándalos gozaban con el dolor ajeno, violaban, robaban, asesinaban. Entonces los cogieron y los metieron en el laboratorio y les condicionaron, ¿sí? Precisamente con este tipo de terapia de aversión, que cada vez que ellos quisieran hacer daño, empezaran a sentir malestar físico, ¿sí? Entonces ellos lo que colocaron
en la película, si ustedes no la han visto, les recomiendo que la vean. Ellos los colocaron en un cuarto en donde siempre tenían que ver conductas agresivas. O sea, no podían parpadear, o sea, les colocaron unos aparatos en los ojos donde no podían cerrar el párpado y tenían que eh, eh, ver toda esa maldad de asesinatos, de crueldad, pero fue algo pero supremamente aversivo. O sea, era durante muchos días, mañana, tarde y noche ellos viendo eso. Les generó tanto malestar físico que cuando ellos salieron después de ese experimento, salieron y cada vez que iban a hacerle daño a alguien, empezaban a sentir mal, se empezaban a sentir muy mal, empezaban a vomitar, ¿sí? Entonces, esa experiencia negativa que ellos vivieron en el laboratorio, pues, en ese experimento, pues le generaba esa terapia de aversión. ¿Ven? Entonces, lo mismo pasa con esta terapia para la disminución de la conducta de fumar. ¿Sí? Uno podría, a veces uno intenta hacer como que, venga, miremos un poco la fuerza de voluntad o el autocontrol que llamamos psicológicamente, y es qué tanto usted realmente puede dejar de fumar. ¿Sí? Entonces, venga, vamos, usted quiere fumar, cada vez que usted tenga el deseo de fumar, usted va a colocar 50.000 pesos en una alcancía. Pero pensaría que la persona no realmente, mejor dicho, la misma persona termina engañándose porque no lo hace. Por eso uno tiene que tener control de la situación. En el contexto terapéutico uno tiene que tener control, ¿sí? Porque si yo lo dejo esto al libre albedrío de la persona, a la voluntad de la persona, estoy seguro que, porque lo que yo pretendo es de que la conducta de fumar le cueste a la persona, tenga un valor muy alto económicamente, ¿sí? O que regale la plata. ¿Ustedes creen que la persona lo va a hacer? ¿Va a regalar 50.000 pesos? ¿Va a regalar 100.000 pesos? No lo hacen, ¿ven? Por eso uno tiene que tener control de la situación. ¿Sí? Por eso es que las personas cuando hablamos de una adicción tienen que estar institucionalizados, tienen que estar controlados eh, 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 al interior de una institución, en el muro, ¿no? Entonces, no pueden escapar de la situación. ¿Ven? Esa es la terapia de la aversión. La modificación de conducta en niños, pues ustedes creo yo que lo saben bastante, y es cómo nosotros entendamos eh, cómo entendemos de ese tipo de modificación del comportamiento, ¿sí? Para poder ayudar a los niños que tienen como déficit atencional o la famosa conducta desafiante. Entonces, realmente lo que hacemos nosotros es empezar a trabajar, por eso lo dice allí, si un niño se comporta mal cuando le dicen que se siente a hacer la tarea, el niño, pues, ¿qué es lo que hace que el niño se comporte mal? Pues porque alrededor de él se le está reforzando eso. ¿Y quién se lo está reforzando? Los otros compañeritos, ¿sí? Entonces, realmente, eh, ese tipo de circunstancias lo que presenta es que el muchacho mantenga esa conducta disruptiva, ¿sí? Porque alguien se las está reforzando. Nosotros tenemos que cortar de raíz todo ese tipo de estímulos o de consecuencias a esa conducta inadecuada que presenta el niño, ¿sí? Pero aquí hay algo muy importante cuando hablamos nosotros de esta modificación del comportamiento. Yo tengo que hacer una lista, yo como profesor o como terapeuta o como psicopedagogo o como padre de familia. Entonces yo lo que hago es hacer una lista de todas las conductas buenas que el niño tiene, todas las conductas negativas que el niño tiene. ¿Qué es lo que al niño no le gusta que lo castiguen y qué es lo que al niño le gusta que lo premien? ¿Sí? Pues para trabajar precisamente en la modificación del comportamiento. ¿Sí? Por eso el ejemplo que dice allí, si un niño se comporta mal cuando le dicen que se siente,
que se siente a hacer la tarea, el terapeuta podría hacer que el momento de la tarea esté acompañado con un premio. ¿Ven? Por eso es que yo la lista voy a valorar cuáles son las cosas que al niño le gusta. Y acá a esa lista se las voy a jerarquizar. ¿Cuál es el premio que más le gusta? Le coloco cierto valor o le coloco el número 1 hasta el número 15, si son 15 cosas. ¿Sí? Entonces, yo le voy a colocar el juguete ahí al niño, pero se lo tiene que ganar. ¿Sí? O sea, hablando del estímulo y de la asociación y la respuesta, la consecuencia, se lo tiene que ganar. ¿Sí? ¿Quieres el premio? Queda presentado. ¿Sí? El asunto es de que yo tengo que jugar, yo como terapeuta, tengo que jugar con varios estímulos, porque el estímulo puede perder valor para el niño. Si yo siempre le voy a dar el mismo juguete, pues ese juguete va a perder valor para el niño. Va a perder interés porque ya jugó muchas veces con él. Ahora yo voy a jugar con el otro estímulo, con el otro premio, con el otro juguete. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el niño lo que va a hacer es asociar la tarea con una experiencia positiva. ¿Ven? Fíjense que todo esto tiene que ver con esos procesos de aprendizaje que se utilizan muchísimo para el condicionamiento clásico. Bueno, este ejemplo, en cierta manera, ya lo hemos hablado con respecto al tratamiento de los trastornos de ansiedad, ¿sí? Las personas que tienen miedo a relacionarse con los demás, que son bastante introvertidos, que no les gusta compartir situaciones sociales, son bastante retraídos, ensimismados. Entonces yo lo que voy a hacer es generarle experiencias positivas a la persona como un refuerzo positivo, como elogios, como recompensas, y enfrentar todo ese miedo que tiene con un entorno mucho más seguro. ¿Sí? Todo esto tenemos que aterrizarlo en un contexto real, en un contexto en donde esto es lo que nos va a llegar a nosotros en un consultorio y nos van a decir los pacientes, mire, es que yo siento esto, mire, es que yo tengo disfunción eréctil por tal cuestión, porque fue que me descubrieron teniendo relaciones. Bueno, hay una gran cantidad de situaciones que generan en las personas muchos miedos, muchas conductas desadaptativas. Entonces, es lo que se genera allí. Permítanme, les voy a compartir, un momentico por favor, les voy a dejar de compartir acá. Un momento. Les voy a compartir el video que quiero que veamos. Un momentico, por favor. Un momento. Este es un ejemplo de cómo nosotros vamos a cómo cierto tipo de terapias son más efectivas que otras para la modificación de conductas disruptivas o las fobias. Entonces miremos este ejemplo. A Jacqueline Kelly le horrorizan las aves y las plumas desde que tiene uso de razón. ¿Tienen sonido y audio y están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Listo, miremos esto por favor. Durante años he intentado desesperadamente encontrar una cura para su fobia. Fui al médico y le pregunté a quién podría acudir para curarme. Me miró como si estuviera loca. Me dijo que fuera a la biblioteca y que cogiera un libro sobre aves. También me aconsejó colocar una mesa con comida en el jardín para ver a los pájaros posarse en ella. Entonces le dije, ¿de verdad cree que no he probado ya todas esas cosas? Si fuera tan fácil de superar, no estaría aquí. Van a monitorizar el ritmo cardíaco de Jacqueline para saber exactamente qué ocurre en su cuerpo cuando ve una pluma. Su ritmo cardíaco normal es aproximadamente de 80 pulsaciones por minuto. Dios.
Pero cuando ve una pluma, su ritmo cardíaco se acelera como consecuencia de una típica descarga de adrenalina ante un miedo extremo. ¿Necesitas ayuda? Sí. ¿Sí? Vuelve a poner la imagen, por favor. A medida que aumenta su miedo, empieza a sudar. Con la ayuda de una cámara térmica para medir el calor corporal podemos ver cómo ocurre. Para empezar, su cara y su cráneo se vuelven de un color rojo intenso. Está preocupada, pero controla la situación. Sin embargo, después de ver la pluma, se produce un cambio espectacular. Su piel, sobre todo alrededor del cráneo, se vuelve blanca por el calor. Siento una mezcla de todas las emociones posibles. Con reacciones tan desagradablemente intensas, no es de extrañar que los fóbicos hagan lo posible por evitar ese terror. ¿Crees que a mamá le gustaría ese? No, gritaría. ¿Gritaría? Sí. ¿Sí? Jackie pasa muy poco tiempo fuera de su casa. Mi madre hace muchas cosas con Angelina. Una de las cosas que me gustaría hacer con mi hija es dar de comer a los patos, pero no puedo. A veces vamos de compras a Manchester y allí hay palomas por todas partes, así que tenemos que escondernos en el interior de los edificios para evitarlas. Y ella se queda apoyada contra la pared hasta que las espantamos. Si alguna se acerca, se pone histérica y la gente se queda mirando como si fuera tonta. El año pasado, cuando estábamos de vacaciones en Tenerife, llevé a Angelina a la playa para hacer castillos de arena. Y cuando llevábamos 5 o 10 minutos allí, llegó una paloma. Estaría a unos 90 metros de nosotras, pero no me pude quedar allí. En cuanto la vi, me fui corriendo hacia el hotel. Y hasta que no llegué al hotel, no me di cuenta de que me había dejado a mi hija sola en la playa, una niña de 3 años. Aparte de mi fobia a las aves y a las plumas, mi mayor miedo es que le ocurra algo a mi hija por mi culpa. Los psicólogos clínicos creen que solo hay una manera de curar fobias como las de Jacqueline. No hay tratamientos milagrosos. La solución es enfrentarse directamente al problema y no tratar de evitar la fobia. Muchas terapias ofrecen justamente eso, evitar la fobia para superarla, pero evidentemente es una tontería. Quiero saber el porqué de mi fobia. No todo el mundo tiene miedo a las plumas. ¿De dónde me viene? ¿Por qué a mi hermana no le dan miedo las plumas? ¿Por qué a mí sí? Tener miedo de algo tan hermoso como un pájaro o de sus plumas puede ser difícil de entender, ya que ni una cosa ni la otra son peligrosas. Pero el potencial para ciertas fobias parece estar muy arraigado en nuestros cerebros. El miedo a las serpientes es muy fácil de desencadenar. Sin embargo, las plumas y los pájaros no son tan intrínsecamente peligrosos. La fobia de Jackie y otras muchas son probablemente una respuesta condicionada a un episodio traumático de la infancia. A Jackie no le gusta demasiado la idea de exponerse a la ansiedad que sabe que conlleva la terapia de conducta. Por eso, prueba una cura alternativa. Quiero probar cualquier terapia porque estoy desesperada. Me dan miedo los abrigos, las fundas de edredón, Bien, ¿qué te ocurre con las fundas de edredón? que están llenas de plumas. Sí, entonces, ¿no utilizarías una por si alguna pluma se sale? ¿Sí? ¿Hay una parte de ti que reconoce que eso es irracional? Sí, De acuerdo. claro. Mi teoría sobre las fobias es que algo ocurre normalmente durante la infancia, aunque también puede ocurrir de mayor. Y es un hecho tan traumático que la parte consciente del cerebro no lo puede soportar. Sin embargo, el propio incidente, el recuerdo de ese hecho, pasa al subconsciente. Quiero que te imagines que estás caminando por una bonita playa llena de palmeras, de arena blanca, y mediante la hipnosis, Costa Lambrius está intentando reacondicionar las reacciones inconscientes de Jackie. tienes que proponerte relajarte al ver una pluma o un pájaro y permanecer tranquila, manteniendo el control sobre la situación. Ahora,
Escucha atentamente. Concéntrate en mi voz. Durante la tercera sesión, Jackie ha experimentado una escena retrospectiva, un recuerdo de la infancia que había olvidado hace mucho tiempo, de un pájaro atrapado en la casa de su abuela. Para descubrir si estos recuerdos son reales, tiene que ir a visitar a su abuela. Revoloteaba por toda la casa. Estaba muy asustado. El pájaro estaba más asustado que nosotros. Pero tú estabas aterrorizada. ¿Y dónde estaba yo cuando recogiste las plumas? ¿Estabas alterada? No lo sé. ¿No te acuerdas? Hace 35 años. ¿Cómo me voy a acordar de quién recogió las plumas? No, claro. Ni siquiera mi madre lo recuerda. Es que tu madre no estaba. Ya, pero mi madre no recuerda que yo llegara a casa diciendo, cuando estaba en casa de la abuelita... Bueno, porque estarías demasiado asustada como para contárselo a tu madre. Eras una niña muy callada. Una de las niñas más calladas que he conocido. Y te asustaste mucho del pájaro. Yo no entendía por qué. A mí tampoco me gustan, pero no me dan tanto miedo. Pero, ¿saber esto ayudará a Jackie a superar su fobia? Creo que tenemos alrededor de un 80% de posibilidades de éxito con Jacqueline. Para poder afirmar esto, me baso en mi reputación y en mi experiencia en tratar fobias. Sin embargo, esta es una fobia que no he tratado antes, por lo que voy a seguir los principios generales. Y espero de verdad que funcione con Jacqueline. Siempre he ido muy ilusionada a verle, porque creo que los resultados van a ser fantásticos. Pero hoy es mi última sesión y no quiero que sea la última por si acaso no funciona. Estoy muy asustada. 3. Olvida poco a poco la escena de la playa. 4. 5. 6. Empieza a regresar a la habitación. 7. 8. 9. Casi has llegado y 10. Ya puedes abrir totalmente los ojos. Esta cinta pertenece a Costa Lambrius. Todos los derechos están reservados. Me apetece salir fuera y ver qué tal. Sí, me parece perfecto. Lo ideal sería que salieras para ver cuál es tu reacción con los pájaros. Vamos a ver qué tal. ¿Sí? ¿Quieres salir? Sí, ahí hay una urraca. ¿Cómo te hubieras sentido antes? Estupendo, pues... De verdad, no sé, de verdad. Tendré que esperar a estar rodeada de palomas. Lo cierto es que antes no habría perdido de vista a la urraca ni un momento. Y eso no lo estoy haciendo ahora. Sí. Como se siente segura, van a la entrada de la casa en busca de más pájaros. Ahí hay uno. Está asomando la cabeza por... Y ahora echa a volar. No. Oh, no. Nunca lo voy a poder superar. No pierdas las esperanzas todavía. ¿Qué voy a hacer? No sé. No sé qué hacer. La gente se desespera tanto que prueban todo tipo de terapias y el problema es que no saben diferenciar las que funcionan de las que no. Y a menudo tienden a elegir terapias que evitan la confrontación. La evasión no ha funcionado con Jackie, por lo que finalmente ha decidido afrontar su fobia directamente. Va a ver a un psicólogo clínico para probar la terapia de conducta. Su única opción si quiere enseñarle a su hija el mundo exterior. Es el final del camino. Es la última terapia que me queda por probar. Bueno, pájaros, plumas... Pájaros, plumas.
¿Algún tipo en concreto? Cualquier tipo, cualquiera. El profesor Paul Salkovskis es especialista en terapia de conducta. Está convencido de que puede cambiar la opinión de Jackie respecto a las aves y las plumas en tan solo una sesión. Entonces, ¿quiere superar este problema de una vez por todas? De acuerdo. Aunque ello implique contacto, ¿verdad? Esa es la parte que más me asusta. Es verdad, es la parte que más asusta. Sin embargo, ya has sufrido mucha ansiedad. Imagino que habrás padecido mucha ansiedad a lo largo de los años. Por tanto, no vas a experimentar nada que no hayas experimentado antes. La diferencia es que esta vez hay una finalidad. Así que tienes dos opciones. Prepararte para afrontarlo o seguir como estás. Me gustaría que alguien moviera una varita mágica y mi miedo desapareciera, pero es imposible. Pero esta varita mágica tiene plumas. Me gustaría saber qué crees que es lo peor que puede suceder. Sentir que me voy a morir, que me voy a morir. Que vas a morir. Entonces tu miedo no son las plumas, sino la muerte, ¿no? No tienes miedo a las plumas, tienes miedo a morir. Tu peor miedo no son las plumas, tu peor miedo es morir. No ver a tu hija crecer y todas las cosas que ello conlleva, ¿verdad? Bueno, pues he de decirte que eso no va a ocurrir. No vas a morir. Pero también es cierto que no espero que me creas. No espero que me creas. Lo tendrás que descubrir por ti misma. Así que necesito saber si quieres dar el siguiente paso. ¿El siguiente paso es enseñarme una pluma? Eso es, una pluma. No puedo. No puedo. Es solo una pluma pequeña. Paul es muy tenaz. Jackie ha accedido a mirar la pluma. Me gustaría saber qué te pasa por la mente mientras hacemos esto, ¿de acuerdo? Vale, la estoy sacando. Sí, de acuerdo. Vale, ahí está. ¿Vale? La voy a dejar aquí. Dios. Dime qué te pasa por la mente ahora mismo, Jackie. ¿Tengo que irme de aquí? De acuerdo, Jackie. En una escala de 100... Estoy aterrorizada. Bien. En una escala de 100, ¿dónde estás? ¿Dónde? 100. 100. Aguanta, de acuerdo. Lo que va a ocurrir ahora es que la ansiedad va a bajar. Recuerda que es tu mente la que hace que la ansiedad suba, ¿vale? Y como te dije antes, eres tú la que tienes que descubrir que llega un momento en que empieza a bajar. Y ahora está bajando mucho más rápido de lo que pensabas, ¿verdad? Sí. No te lo puedes creer, ¿verdad? Sí. Estupendo. Antes estabas convencida de que esto te mataría. Y ahora has descubierto que estabas equivocada. Porque no te has muerto, no te puede matar. Y has sonreído. Para ser una mujer que estaba al límite, que se estaba volviendo loca y que iba a morir, sí, me has regalado una bonita sonrisa. Creo que esto es lo más cerca que voy a estar de superarlo. De acuerdo, ¿estás preparada? Sí. Voy a cambiarla de sitio muy despacio, ¿de acuerdo? Eso es. La estoy moviendo. La estoy moviendo. Ya está. ¿De acuerdo? ¿En la escala de 100 peor? Sí. Porque la puedes poner cerca de mí. Te prometo que no. Siga moviéndolo. Dime cuándo paro. Siga. No, pare ahora. De acuerdo. Pare ahora, pare. Vale, he parado. Pare. De acuerdo. Genial. La gente dice a menudo, la he padecido durante tanto tiempo que no sé si me podría curar en 100 años, así que mucho menos en un par de horas. Pero lo cierto es que es posible. Es posible. Te estás aburriendo con esa pluma, ¿verdad? Lo que voy a hacer es quitarle esto. Quitarle esto y volverla a meter en el sobre, ¿vale? Tenemos una pluma muy romántica. ¿Te la puedo acercar? Sí. Vale. Voy a dejar aquí esta pluma blanca. Sé lo que estás pensando. ¿Qué? Estás pensando, no estoy preocupada porque no me va a hacer tocarla, pero eso no es así. Sé que no va a hacer que haga nada que no quiero. No, no voy a hacerlo, no. Es cierto. Entonces, ¿qué quieres hacer?
Bien. De nuevo, la clave es no perder el control de la situación. Dios, Sigue sujetándola. lo sé. Me voy a tranquilizar. La clave es poder controlar la situación como lo has hecho, porque la has cogido sin habértelo pedido yo. Lo sé. La has cogido. Sabía que no me iría a casa sin cogerla. Nunca en la vida, nunca me hubiera imaginado que estaría aquí sentada con una pluma en la mano. Nunca en la vida. Nunca, nunca. Sí, pero has tardado casi 45 minutos. Vaya, 45 minutos después de 37 años. Jackie Kelly finalmente ha hecho realidad el sueño de su hija. Por primera vez han podido dar de comer a los patos juntas. Bueno, ¿cómo les pareció? ¿Cómo les pareció ese experimento? Ah, perdón un momentico, por favor, que no quite esto acá. Un instante. Ya, listo. Bueno, ahora sí, díganme cómo les pareció. Pues Diga. súper chévere, profe, cómo se puede cambiar algo que ella sentía que era imposible. Bueno, pensaba que era imposible. Ujú. Y por medio de una terapia bien hecha y que realmente a ella sí le funcionaba, más no el hipnotizarla, sino que usaron el médico, bueno, el psicólogo clínico, ahí sí, pues le fue mejor Sí, y pudo cambiar eso exactamente. posible. Exactamente. Eso fue lo que sucedió, ¿no? Que se trataron algunas terapias, como la hipnosis. Digamos que no sea efectiva, lo que pasa es que por sí sola carece de, o sea, no tiene la misma potencia. Dentro de la desensibilización sistemática, yo puedo colocar hipnosis, ¿sí? Pero, pero va de la mano de otras cosas, de otros aspectos importantes, como dentro de esta desensibilización sistemática se puede incluir las aproximaciones sucesivas, que es lo que hizo el conductista, el médico, el psicólogo conductista, de acercarle gradualmente la pluma a la persona. Y miren que la confrontó. Lo importante acá es que la persona, el terapeuta, confrontó. Venga, usted sentía que se iba a morir. Mire, usted está ahí, está sonriendo. Sí, claro, tiene altos niveles de ansiedad, pero cuando usted se da cuenta, esos niveles de ansiedad que eran un 100%, ahora están en un 80%. Y no lo estoy diciendo yo, usted misma se está dando cuenta que está aquí hablando conmigo y está sonriendo, porque la primera vez que le presenté la pluma y luego se la acerqué y luego se la acerqué más y luego la sacamos del sobre, una pluma mucho más grande, y la acercamos. Y ella no creía que fuese capaz de tocarla, y así lo hizo. ¿Ven? Entonces, esas terapias que ustedes se dieron cuenta que hacen parte del condicionamiento clásico y que están relacionadas con esa asociación o con ese emparejamiento en donde lo que hacemos es integrarlas o emparejarlas para poder entonces que la persona responda. Para el primer terapeuta yo supongo que puede ser muy frustrante el hecho de no tener una terapia efectiva. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues no pensó que el paciente es el que tiene que llevar la batuta en su proceso de la disminución de la fobia, ¿sí? Y meterla de una vez a una hipnosis, no pues porque la idea es determinar cuál fue. Acuérdense que el análisis funcional de la conducta es mirar un poco los antecedentes y las consecuencias. ¿Qué fue lo que le generó a esta señora, perdón, qué fue lo que le generó ese miedo? ¿Sí? Una experiencia muy maluca que tuvo ella en la infancia, hace 35 años.
sino que él lo que hizo fue empezar a trabajar con la hipnosis. No, tocaba ir indagando eso y luego sí llevándola gradualmente a ese proceso. Bueno, muchachos, mañana nos veremos en clase presencial. Vean el capítulo que está para la sesión de mañana. Por favor, ahí hay un artículo, léanlo por favor y hablamos al respecto de eso. ¿Listo? Nos veremos mañana. Mucha suerte, muchachos. Chao, Vale, chao. profe, gracias. Vale, Chao. hasta luego. Chao, chao. Luego, Chao, profe, gracias. profe. Vale, profe, hasta Profe, hasta luego. luego. Chao, chao.